Socialista y Jaén merece más. Pasamos al punto número 19, moción presentada por el Grupo Municipal Popular denominada Jaén no puede seguir aislada por una conexión ferroviaria digna y urgente. Muchas gracias, señor alcalde. Permítame que empiece respondiendo al señor Lechuga, porque bueno, yo ya había escuchado que Sánchez era un superhéroe, que la propia Montero, su candidata, era la mujer con más poder de la democracia. Ya me faltaba escuchar a usted calificar su gestión de sobresaliente. Desde luego el universo Marvel socialista no dejará nunca de sorprenderme. Mire, septiembre del año 1996, un joven de 26 años se dirigía a Madrid con muchos nervios y con más esperanzas para aprobar sus oposiciones, que llevaba muchos meses preparando. Muchos de sus compañeros, que venían de otras partes de España, podían viajar el mismo día del examen, pero él no pudo viajar el mismo día del examen, tuvo que salir el día de antes porque el tren salía a las 6 de la mañana, llegaba a las 10:05, a las 10:04 exactamente, y el examen era a las 10, con lo cual, bueno, pues tuvo que hacer noche en Madrid con el coste económico, personal y emocional que eso supone y que sabe cualquier opositor. Bueno, esa historia me la contaba tan solo hace 3 días Manolo, un amigo que me contaba que el otro día, 30 años después, entró en la web de Renfe y veía que seguía estando el mismo tren. Si el Manolo joven, ya no es tan joven, se hubiese teletransportado, hubiese descubierto, yo creo que con gran sorpresa, que el tren del siglo XX era mejor que el tren que tenemos ahora en el siglo XXI. 30 años después, no es que llegue 4 horas y 4 minutos después, es que no sabe si va a llegar y a qué hora. Eso es lo que tenemos. Han pasado 30 años, como digo, y Jaén no ha avanzado en materia ferroviaria y por eso estamos aquí hoy. Traemos a este pleno una moción que no debería dividirnos a ninguno de los concejales, sino que debería sumarnos, debería unirnos porque no va de ideología, va de futuro, va de decidir si Jaén quiere seguir aislada o quiere avanzar. Hace más de un año, exactamente el 7 de marzo, vino el ministro Óscar Puente a Jaén a hacer lo mejor que sabe hacer el gobierno socialista, que es anunciar. Anunció 2 proyectos que, lejos de dar soluciones, lo que hacía era anunciar 2 parches. Por un lado, la integración del ferrocarril con 45 millones de euros y, por otro lado, el bypass de Montoro, que nos vendían como la panacea, el acercamiento del AVE, pero que en realidad no deja de ser un tren a media distancia para llegar a Córdoba. Y ante esta decisión, pues tenemos que analizar con rigor y seriedad lo que significa para Jaén. Eso significa para Jaén, respecto de la integración del ferrocarril, ya lo están viendo. Un año después de haber anunciado esa integración, por supuesto, hablamos ya de integración, el soterramiento, algo que, por cierto, tanto reivindicaba Jaén merece más, no existe. Ya pasamos a segunda división, a la integración. Bueno, pues lo que tenemos es, y cualquiera que lo ve, y lo sabe muy bien porque ustedes han bajado ya varias veces a vender la moto, tenemos un lavado de cara de la estación, una obra de 4 millones de euros, por cierto, no son los 45 millones, un lavado de cara que ya estaba impuesta previamente, que cuando yo fui alcalde subí a Madrid a hablar con el ministro. Por supuesto, los ministros a nosotros no nos reciben. A ustedes vienen incluso, a nosotros nos reciben. Me recibió el presidente de Adif, el señor Luis García Millán, el otro Luis García Millán, el de hace 2 años, vino con nosotros y bueno, incluso estaba tan indignado que llegó a hacerse un vídeo hablando de las lentejas. Hoy se las come y además como si fuese comida gourmet. Bueno, pues respecto al bypass de Montoro, un año después de su anuncio, ni está ni se le espera. Conclusión, nos prometen alta velocidad y nos dejan en el andén de siempre. Pero le digo algo más. Este proyecto, aun llevándolo a cabo, no es la mejor opción, el bypass, porque rompe la lógica territorial, porque pone en riesgo los servicios actuales y porque puede suponer la pérdida de trenes que hoy vertebran el norte de la provincia, especialmente en torno a Linares, Baeza o Vilches. Pero además apostar por este trazado implica algo más grave, que es renunciar de facto y para siempre al AVE, que es lo que realmente permitiría a Jaén dar ese salto cualitativo y tan necesario. Por eso lo que planteamos es una opción mejor, la conexión con el AVE a través del eje Moro-Alcázar. Esta alternativa no es una ocurrencia, es una solución planificada desde hace años con proyectos ya redactados, cuantificados y con un nivel de madurez muy avanzado. Una alternativa que permite algo fundamental. En primer lugar, reducir de forma real los tiempos de viaje entre Jaén y Madrid en más de 1 hora. Pero no solamente hablamos de tiempo, hablamos de mejorar la calidad de vida, hablamos de oportunidades económicas, hablamos de oportunidades de empleo, de competitividad para las empresas, de atraer inversiones, de fijar población y también de sostenibilidad. Y algo más importante, el modelo del territorio. La opción por Alcázar de San Juan no deja atrás a nadie, porque permite que, como decía antes, municipios como Linares, Baeza, Vilches o todo el corredor natural hacia Castilla-La Mancha siga teniendo conexión. Y frente a eso, el bypass de Montoro concentra la conexión en un único eje y deja fuera a buena parte del territorio. Por eso, nuestra elección es clara. Hay que elegir un modelo que vertebra o un modelo que aísla. Jaén no puede seguir esperando y por eso, desde aquí, lo que planteamos en esta moción son 3 cuestiones muy claras. Primero, instar al Gobierno a priorizar esta alternativa más eficiente, más sostenible y más beneficiosa para Jaén. En segundo, exigir
la mejora inmediata de la línea actual, porque no podemos seguir tolerando un servicio ferroviario que perjudica cada día a los jienenses, que uno sabe cuándo sale y a veces ni cuándo sale, ni cuándo llega y cómo llega. Y tercero, que la Diputación, ya que esta alternativa es para toda la provincia, defienda la solución que más beneficia a Jaén y también al conjunto de la provincia. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor González Romo. Para iniciar el turno de intervenciones por el grupo de Vox, señor Ureña, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. En relación con este tema, indicar que el déficit ferroviario en Jaén se ha transformado en las últimas décadas en un problema estructural. Para nada es puntual, para nada es temporal. La red ferroviaria no vertebra en absoluto nuestra tierra con las provincias limítrofes, ni con la capital, ni con el resto de España. Retrasos reiterados, transbordos en autobús, tiempos de espera, empeoran hasta lo inimaginable la realidad ferroviaria, convertida en un servicio público deficiente, deteriorado, degradado a proporciones exorbitantes. Y al Ministerio del Ramo, el Ministerio de Transporte, en uno de los más inoperantes e ineficaces de la historia moderna, a pesar de tener el más alto presupuesto dotado a una administración en nuestro país, que han incurrido no solo en infausta gestión, sino incluso en negligente responsabilidad con resultado de muerte, que deberán ser depuradas por los tribunales de justicia. Así lo esperan las víctimas, así lo esperan sus familias y así lo esperan el resto de ciudadanos de esta cuestión. Y sin ceses ni dimisiones. Pero he de decir también que en políticas deficientes en esta materia de ferrocarriles y en esta materia de gestión también el Partido Popular tiene su cuota de responsabilidad por no haber ofrecido en sus años de gobierno un servicio público digno ni suficiente, por ejemplo, en el plan de infraestructuras de Aznar, donde estaba el origen de la famosa cobra del AVE Madrid-Granada, que luego se produjo y que no paraba por Jaén, lo cual es bien conocido, como también las pérdidas del talgo que se han producido los que pasaban por Linares Baeza y que echamos tanto de menos, tenemos que así decirlo. Y no me refiero al plan inicial que tenía el Ministerio de Fomento Álvarez Casco, que sí contemplaba la línea directa Madrid-Alcázar de San Juan Jaén, que luego fue desechado. Al mismo tiempo, el progresivo desmantelamiento de las redes convencionales del tren en favor del AVE no nos está beneficiando en absoluto, no nos beneficia para nada. En su moción ustedes proponen que se abandone la conexión por bypass con Montoro y se opte por una conexión más eficiente, más sostenible y beneficiosa para Jaén y su provincia. Nosotros siempre hemos entendido que las conexiones en línea recta eran más adecuadas que las cobras, los bypasses o las circunvalaciones. Y por supuesto, no abandonar sino mejorar las líneas convencionales que se establecieron en el pasado con bastantes criterios técnicos acertados y que sin duda en primera vista deben de inspirar a los proyectos, ¿no? En primer término. Por cierto, la conexión a Granada que no se le olvide en esta propuesta. Ahora, ¿este es el foro adecuado y el momento adecuado para debatir estas cuestiones? Pues no sé, lo dudamos, ¿no? Estamos, en cualquier caso, es un modo de posicionarse políticamente y en cualquier caso es una manera de opinar sobre los empeños del Ministerio de Fomento y del ministro Óscar Puente para imponernos proyectos que no gozan de los mejores avales técnicos y que no gozan del necesario respaldo de la población en la ciudad ni en la provincia, ¿no? Véase, por ejemplo, este bypass que ustedes mencionan, o véase también la remodelación de la estación de tren o la inclusión de la intermodal en esa misma zona que no cuenta, como decimos, con el apoyo mayoritario de la ciudad de Jaén. Un ministerio que no se olvide es de un gobierno tambaleante, que está en precario y que está acosado por los graves escándalos e infecciones delictivas que lo acompañan. Pero sobre todo porque no tiene presupuesto. Si no tiene presupuesto. Dado lo expuesto, no nos parece que seguir sosteniendo ese proyecto de bypass por Montoro sea lo más razonable ni lo más técnico desde el punto de vista económico, ni mucho visto medioambiental. O siquiera sea beneficioso para la ciudad de Jaén, esta tierra y esta provincia. Por eso vamos a votar que sí a la moción. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Para continuar el turno de debate por Jaén Merece Más, señor García Millán, tiene usted la palabra. Bien, gracias, señor alcalde. Cuando toca hablar de ferrocarriles, esta ciudad tiene claro que ni PP ni PSOE están para sacar pecho, ni para arrogarse como defensores de la causa, ya que por muy recurrente que sea el tema, desde hace muchos años, décadas,
ninguno de los diferentes gobiernos de España ha dado respuesta a la falta de trenes de Jaén, ni han cumplido con los jienenses. Esto creo que es una premisa en la que todos más o menos debemos y podemos estar de acuerdo. El PP trae a este pleno con el objetivo de pescar en río revuelto una moción que titula Jaén no puede seguir aislada por una conexión ferroviaria digna y urgente. Perfecto, estamos de acuerdo. Así es. Jaén necesita una conexión ferroviaria digna y urgente y se le exigimos al gobierno de España. Ahora mismo en manos del PSOE, pero ¿y por qué en su año de gobierno de España el PP no se ha acordado de que Jaén no puede seguir aislada? Ahora sí, porque el gobierno es color contrario, ¿no? No hagan del problema ferroviario un tema para seguir con la permanente confrontación. No traten de apuntarse méritos que no les corresponden. La hemeroteca está llena de iniciativas del PP, cuando gobernaba el PSOE, que son rechazadas por los socialistas y de iniciativas del PSOE, cuando gobierna el PP, que son rechazadas por los populares. En Jaén hemos visto muchas primeras traviesas. ¿Se acuerdan o no de aquel 22 de julio del año 2002? Hace ya casi 24 años. Que colocaron los entonces ministros Cristóbal Montoro y Álvarez Casco la línea ferroviaria de alta velocidad Jaén-Madrid. 24 años de enlace, de renovaciones ferroviarias, de no sé cuántas promesas. Pero la realidad siempre ha sido que en 40 años de diferentes gobiernos en España, Jaén sigue hoy en día, en marzo del año 2026, clamando por tener un tren en condiciones. Y lo único que hemos visto es que se ha excluido siempre a Jaén de las mejoras ferroviarias, incluso del trazado del AVE Granada-Madrid, la Cobra, dando un rodeo que nos dejó a los jiennenses patidifusos. ¿Quién tomó esa decisión? Yo se lo digo, el gobierno del partido al que usted representa, el gobierno de Aznar, del PP. Lo triste es que cuando se cambió de gobierno, el del PSOE no fue capaz de enmendar ese disparate y así seguimos hoy en día. No nos olvidemos que en septiembre del año 98 yo no había nacido todavía. Han pasado ya casi 36 años. Fue el PP quien en el Senado rechazó que se pidiese al gobierno de España... Son más de 36 años, sí, me ha salido mal la cuenta, son 38. Que todo lo que pasa del año 92, yo... Perdón, del año 98. Vale, no nos olvidemos que en el año 98 han pasado 28 años, ahora sí. Fue el PP quien en el Senado rechazó que se pidiese al gobierno de España, evidentemente en manos del PP, la firma de un protocolo de intenciones con la Junta de Andalucía para la construcción de la alta velocidad Córdoba-Málaga y su conexión con Sevilla y Jaén. Por favor, no vengan a hablarnos más del ferrocarril, de más compromisos, de más declaraciones de intenciones, ni unos ni otros. Lo que quiere Jaén es la apuesta real del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía por darle a esta tierra trenes que merecen. Y ahora vamos a hablar de las lentejas. Porque sí, me comí un plato de lentejas aquel día, pero es que si me tuviese que comer un plato de lentejas cada vez que me tengo que conformar con las migajas, sería lo único que como al día. Me comería un plato de lentejas, por ejemplo, con la ciudad sanitaria transformada en lavandería del Partido Popular aquí en Jaén. Los 8 millones versus a los 100 los 1.000 que comprometen a Málaga. Me comería también un plato de lentejas con el Conservatorio de Música sin instrumentos y sin climatización cuando vino Juanma Moreno a inaugurarlo, que estábamos todos con el abrigo puesto, no sé si se acuerdan, y estuvieron meses pasando frío, sin la obra sin terminar. Me hincharía de lentejas cada vez que un político viene a prometer algo y luego trae la rebaja. Lo que le hemos pedido desde Jaén Merece Más al Gobierno de España, ahora mismo al ministro, es renovar la línea de tren convencional y adaptarla a las altas prestaciones para conseguir un trazado económico de 2,5 horas a Madrid. No podemos esperar más décadas y además hemos pedido la renovación de los trenes de la serie de 449 que solo pueden circular a 160 km por hora por los de altas prestaciones que viajan por la línea convencional a más de 200 por hora. Hemos pedido también y negociado en despacho con el Partido Socialista la licitación de 2,2 millones de euros para el proyecto de integración ferroviaria de Jaén, conectando barrios, articulando la ciudad y con ese paseo peatonal de 2 kilómetros y 50.000 metros cuadrados de zonas verdes. La licitación de 130 millones de euros ya aprobado por el Consejo de Ministros para la mejora en diversos tramos ferroviarios en 167 kilómetros para mejorar los tiempos de Jaén hacia Madrid, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Estamos trabajando con hechos.
Ojalá y eso nos convierta en una provincia y una capital imparable. Tanto PP como PSOE siempre priorizan los intereses de los jiennenses, no solo en materia de ferrocarril, y en lugar de mirar sus propios intereses, por favor, que prioricen los intereses de los jiennenses y que no confronten con temas que esta tierra necesita. Y si eso pasara, seguramente hoy no estaríamos hablando de proyectos históricos que se estancan y que continuamente, como el tema de las termas, están viniendo una y otra vez al Pleno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor García Millán. Para continuar con el turno de debate por el Grupo Socialista, señora Colomo, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Señor Romo, está claro que a usted Jaén le importa más bien poco, ¿eh? Y se nota que usted tiene las miras puestas ya en otro sitio porque, de luego, en la ciudad de Jaén no la tiene. Como le importa muy poco las conexiones o las mejoras ferroviarias. Mire, le digo sinceramente que a mí esta moción, cuando yo la he visto, me ha dado una profunda tristeza, porque ustedes están comprando cualquier propuesta que le ponen encima de la mesa, aunque sea en contra de los intereses de Jaén. No debería sorprendernos, porque es realmente lo que ustedes vienen haciendo en los últimos 30 años. Pero es que esta vez ustedes se han coronado. Deberían salir a explicar que lo que ustedes están planteando es que el Gobierno de España deje una inversión en la que se está trabajando de 400 millones de euros guardada en un cajón porque no le viene bien a 2 localidades de Castilla-La Mancha. Es que es de locos, señor Romo. Es de locos. Y desde luego a mí me parece una vergüenza plantear una propuesta así para un grupo que ha gobernado un grupo municipal que ha gobernado esta ciudad y que me imagino que aspirarán a gobernarla algún día. Mire, señor García Millán, yo no le puedo aceptar que nos metan en el mismo saco al Partido Popular y al PSOE. Porque nosotros sí estamos demostrando con hechos, con financiación, que se están movilizando, porque usted lo sabe bien, he hecho un barrido de todas esas inversiones que se han movilizado por parte del Gobierno de España, por parte de Pedro Sánchez, de más. Es que es una barbaridad. Realmente es que los números, les guste o no les guste, es una barbaridad, porque se están poniendo encima de la mesa más de 200 millones de euros en solo 2 años, que si comparamos con los pírricos 10 millones de euros que el Partido Popular movilizó en los 8 años de gobierno, pues realmente creo que no hay ni por dónde cogerlo y no es comparable. Mire, no podemos aceptar esa propuesta absolutamente disparatada de que se priorice la alternativa a norte, esa directa que ustedes están planteando, que supone, en primer lugar, construir un AVE en paralelo y luego un bypass. ¿No tenemos bastante con lo que tenemos encima de la mesa, de verdad? Esa es la propuesta más interesante y más trabajada que ustedes son capaces de traer a este salón de pleno. La verdad es que lo único que ustedes están intentando es desprestigiar el trabajo que se está abordando con seriedad y con rigor desde el Gobierno de España. Porque esto no es ir al supermercado y traer una infraestructura ferroviaria. No se trata de eso. ¿Ustedes saben lo que es la ley ferroviaria? Me parece a mí que ni siquiera se lo ha leído. Lo que se está intentando es corregir. Se ve que no le gusta lo que le estoy contando, ¿eh? Señor González Romo, le interesa muy poquito. Pero se lo voy a contar. Ya que usted, señor García Millán, hablaba de la cobra ferroviaria, esa cobra la pintó su partido. Yo creo que usted quizá no estaba en el Partido Popular, pero mire, en el año 2001 estaba gobernando Aznar, no Pedro Sánchez ni Zapatero, Aznar. Y aquí estaba gobernando también el Partido Popular. Y ya en ese momento ya decidieron ustedes que la solución más idónea era la conexión Bobadilla-Archidona. Y a pesar de las múltiples alegaciones que se presentaron, entre las que no se encuentran las del Ayuntamiento de Jaén, que estaba gobernado por ustedes, a diferencia de otros ayuntamientos de la provincia que sí alegaron, como Vilche o Marmolejo, miraron para otro lado y se plegaron a lo que le impusieron desde Madrid. Y ustedes bendijeron en ese momento esa cobra de la que estamos intentando salir a base de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Y ustedes publicaron en el año 2004, que seguía gobernando Aznar porque fue en febrero, esa cobra. Lo hicieron ustedes. Así que no vengan ahora de salvapatrias porque no lo son. Y ustedes deberían explicar, porque esa ha sido la única opción que ustedes han barajado, ¿por qué ahora? Entonces pensaban que era una buena solución. ¿Y por qué piensan ahora que lo más adecuado es pasar por Despeñaperros? Saben perfectamente que es inviable a efectos medioambientales. Lo sabían antes, lo saben ahora, así que ustedes lo saben. ¿Por qué siguen engañando a los jiennenses? Y si no lo sabían, es que ustedes no querían que pasara por Jaén. No sé cuál de las dos opciones me da más miedo, la verdad. Pero deberían ustedes salir a dar explicaciones. Y son ustedes los que tienen que dar las explicaciones. Y ya está bien de dar bandazos. Ya está bien de dar bandazos. No podemos permitir
dar otro bandazo más en materia ferroviaria. Porque cada bandazo que se da nos cuesta 10, 15 años para salir de ahí. Y creo que esta provincia no se lo puede permitir. Por supuesto que no vamos a decir que sí, a guardar en un cajón ese estudio de viabilidad. Por supuesto que no. Como no vamos a decir que sí, a guardar en un cajón el estudio informativo que se adjudicó el pasado mes de noviembre, porque es una vergüenza lo que ustedes están planteando. Es una vergüenza. Tirar dinero público a la basura. Aquí ya se lo han dicho, ustedes vienen a vender una promesa electoral que lo único que intentan es maquillar la falta de compromiso que el Partido Popular ha tenido a lo largo de su historia con el ferrocarril en la provincia de Jaén. Eso es lo único que ustedes traen en la mañana de hoy. Ustedes le han fallado y eso no hay moción que lo maquille, no hay respuesta por parte suya que sea capaz de maquillar el fraude que ustedes han cometido contra la provincia de Jaén, decisión tras decisión, presupuesto tras presupuesto. Así que mire usted, yo, por intentar salvar algo de la moción, le planteo la votación por puntos. Entiendo que se pueden seguir haciendo esas mejoras en materia de la línea convencional, esa mejora en vagones, pero desde luego, tal y como está planteada, yo entiendo que desde el Grupo Socialista no podemos apoyarla. Por lo tanto, como le decía, le planteo esa votación por puntos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, para finalizar este turno de debate de esta moción, señor González Romo, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Hablar de vergüenza, señora Colomo. Bueno, permíteme que empiece felicitando a mi madre, que ayer fue su santo y que, como siempre en este pleno se acuerdan de ella, pues se pone muy contenta y siempre lo escucha, con lo del señor Romo y esas cosas le encanta. Entonces, ahora sí me pongo serio y le digo que, mire, vergüenza, hablar de vergüenza usted, hablar el Partido Socialista con la que está cayendo con los trenes en España, ¿de verdad es para achacar y hablar de vergüenza? Hágaselo mirar, señora Colomo, por lo menos hágaselo mirar. Y, por cierto, diputada de la provincia, vicepresidenta de la Diputación hasta hace poco, de toda la provincia, y usted habla de este planteamiento, de este proyecto que es para toda la provincia, que el bypass de Montoro anula todas las oportunidades económicas, empresariales, por supuesto, para todos los vecinos de bienestar de toda la provincia, y usted es diputada de la provincia. Podemos entender por qué ha dejado de ser vicepresidenta. Inviable. Pues mire, desde luego usted no sabe si este proyecto es inviable, y el señor Julio Millán tampoco, porque el 9 de septiembre la Plataforma para la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madrid José Consuegra le pidió una reunión y no se ha dignado a contestar. Me quedo más tranquilo porque ya sé que no solamente no nos contesta a nosotros, es su tónica habitual, es su modus operandi, no contestar a nadie. Explicaciones, que demos explicaciones. Mire, ya es lo que me faltaba por oír. O sea, esto es igual, claro, si tiene a su maestro Pedro Sánchez haciendo oposición a la oposición, pues usted igual. O sea, nosotros tenemos que pedir explicaciones por los ferrocarriles, por los proyectos de Pedro Sánchez. ¿Y es quien tiene la competencia? Bueno, pues solo me faltaba. En fin, y hablamos de Aznar, claro, lo mismo. Vi a Pedro Sánchez ayer hablando de Aznar y usted pues vuelve también con Aznar. Si es que es la política vintage, se tienen que recurrir ahí. Y señor Luis García Millán, esa evasión verborreica también lo veo, le ha dado envidia a lo del universo Marvel y ha dicho, yo también quiero estar ahí. Le darían la medalla de oro. Bueno, pues mire, ya digo, el 7 de marzo de 2025 vino el ministro Óscar Puente a anunciar grandes proyectos y hoy, un año después, no hay soterramiento, no hay integración real, no hay AVE, no hay bypass, no hay nada. Lo único que hay, y eso es cierto, es más incertidumbre, peores trenes y más retrasos. Eso sí, titulares muchos, proyectos ninguno. PowerPoint, todos los que queramos. Y lo que estamos viendo y sufriendo es como Julio Millán, lejos de mejorar, lejos de avanzar, intenta disfrazar lo provisional el permanente, porque lo que nos faltaba era por pintar esa dársena que hemos pintado en la estación de tren, allí una dársena, hemos pintado unas líneas amarillas para que los autobuses que sustituyen a los trenes de Córdoba puedan aparcar. Eso es normalizar el retraso, eso es asumir el abandono y eso es anteponer el bienestar de su jefe, aunque suponga un malestar de los ciudadanos. Y mientras tanto, Pedro Sánchez y usted, Julio Millán, como juez y parte en una decisión que impone Jaén a una triple condena. Prisión preventiva, obligándonos a esperar más de 10 años hasta que llegue algo, una cadena perpetua renunciando para siempre al AVE, y un destierro aislándonos al resto de España y del futuro, a nosotros y a toda la provincia, señora Colomo. Por eso traemos una alternativa viable y justa. Viable y justa. Porque es más rápida en su construcción. Porque es más rápida porque permite reducir los tiempos de viaje. Porque es más realista. No es un mero anuncio, ya están los proyectos hechos. Porque no deja aisladas a comarcas enteras, ni elimina paradas, sino que vertebra el territorio y mantiene los servicios actuales. Porque puede hacerse antes. Porque es más barata para el Estado y para los ciudadanos, porque el dinero público sí es de alguien, porque no es una condena ya que deja abierta la puerta al AVE, y porque es más justa y solidaria, aunque ya sabemos que ustedes, siguiendo la doctrina Montero,
son más de ordinalidad que de solidaridad. Ya sabes, eso de que nada cambie demasiado y a cada territorio que se quede en su sitio que le toque lo que le ha tocado. Este pasado sábado estuvimos en la Alcázar de San Juan, ¿sabes? Señor Luis García Millán, señor Millán también, junto a la sociedad civil, defendiendo exactamente esto. Por cierto, allí estaban presentes todos los partidos políticos, porque allí sí es viable para el Partido Socialista, allí sí es viable. Parece ser que algunos sí defienden los intereses de los ciudadanos, de sus vecinos, en lugar de defender los intereses de su jefe. Le digo más, hace 2 días en el Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se aprobó por unanimidad esta propuesta, incluyendo al Partido Socialista. Por unanimidad, hace 2 días. Y por cierto, también se aprobó en Linares y en Linares Baeza. Oiga, fíjese, pues precisamente de eso se trata, de entender que esto no va de intereses propios ni de miradas cortas, va de una oportunidad compartida. Porque hace unas semanas, ya digo, se aprobó también en Linares y en Linares Baeza. Allí lo han entendido, allí han estado a la altura y aquí hoy vamos a ver quién defiende a Jaén y quién decide fallarle. Porque esa es la diferencia, Frente a un gobierno que margina a Jaén tenemos un alcalde, Julio Millán, y su socio de gobierno, que ha decidido no molestar a Pedro Sánchez, que no exige, que no levanta la voz y que no está defendiendo a su ciudad como debería. Y junto a él, ya digo, su socio de gobierno, Jaime y demás, que ha pasado de la reivindicación, un partido que curiosamente nació como plataforma reivindicativa del AVE, y ha pasado al silencio cómplice, sumiso, interesado y que come lentejas a cualquier precio. Pero en el fondo yo creo que Jaime y demás va a votar que sí. Va a votar que sí, porque un partido está obligado a defender que los intereses de la tierra están por encima de cualquier acuerdo por cualquier partido. Es difícil explicar a nuestra gente que nuestros compañeros de viaje se abstengan en algo que hay que votar que sí. Y como eso lo dijo Juanma Camacho, que con esas palabras se anunciaba que romper relaciones con Teruel existe por haberse abstenido una propuesta, por cierto, una propuesta en el Senado del senador y exalcalde de Jaén, Javier Márquez, a favor del AVE. Se abstuvo y ustedes rompieron relaciones. Si hoy no votasen que sí, se abstuviesen incluso, estarían protagonizando un ejercicio de auténtica esquizofrenia política. Tendrán que romper relaciones con ustedes mismos. Nosotros sí actuamos desde la coherencia y la sensatez y por eso desde el Grupo Popular vamos a seguir liderando, nosotros sí, la defensa de Jaén en la calle y en las instituciones, en la Alcázar de San Juan y donde haga falta. Vamos a exigir una conexión real, viable y justa con Madrid, porque esto no va de política, sino que va de justicia y ustedes hoy tienen que decidir de qué lado están. Muchas gracias. Muy bien. Pues gracias, señor González Romo. Yo solo decirle que yo suelo recibir a toda la gente. Los señores de la plataforma de Consuegra y de Mora, me he visto con ellos, me han abordado en la calle y lo he atendido, como atiendo respetuosamente, pero entiendo que lo interesa es que trato de defender. Yo soy alcalde de Jaén y concejal por Jaén y entiendo que la mejor opción no es la de Mora ni la de Consuegra. Viva Consuegra, viva Mora. Y yo entiendo que los compañeros allí le voten, pero entiendo que en Jaén no es la mejor opción. Y por tanto, se lo he dicho, se lo he trasladado y lo he atendido. Por tanto, la alusión a que usted hace de que ni siquiera se le ha atendido y tal, pues sí, lo he hablado con ellos. Bien, pasamos por tanto al... No sé si se admite la votación por puntos. No. Pasamos por tanto a la votación en su conjunto de toda la moción, ¿vale? ¿Le parece? Por el grupo de Vox. Sí. Jaime merece más. Abstención. Partido Popular. Sí. Partido Socialista. No. No. Pues muy bien, pasamos al punto número 20, moción presentada por el Grupo Municipal Socialista denominada para la cesión gratuita por parte de la Junta de Andalucía del edificio del antiguo Centro de Protección de Menores